Ahí está. Sí. Y aquí Universidad, punto 21. Universidad. Ah, sí. Sí. A ver si se conecta. Ahí está. Sí. Y aquí, ah, mira, qué calidad. Y la clave del correo, ¿cierto? Sí, claro. Perfecto. Sí. ¿Cómo quedamos? Evalúa e integra bla, 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 con el fin de resolver problemas bla, bla, en el contexto de. ¿Podría ser? Con ambos verbos, evalúa e integra. Ahí, ¿cuál es el que engloba todo? Integra o evalúa. Depende del desempeño igual un poco. Sí, pues depende. En el caso de ellos, evalúa más que integra. Pero yo creo que habría que buscar un verbo que integre ambos, como analizar. Sí, pues resuelve. ¿Cómo? Ahí, por ejemplo, Un verbo más macro. sí, en alguna ingeniería resuelve problemas. Para mí ese verbo contiene todo. Sí. Pero habría que ver el RA total. ¿Cómo? Habría que ver el RA total. No solamente el verbo. Sí. Yo puedo aportar que el mío, porque también es el mismo que estaban hablando aquí las colegas, ¿no? Porque sabe que tengo un punto de comparación, de contraste. En este caso, yo el cambio que hice del mismo RA inicial, que le puse, lo simplifiqué, digamos. Le puse identifica las principales características del trabajo social y de modelos de desarrollo, planteando ejemplos contextualizados en desafíos propios del trabajo social. Eso lo hice como más simple. Planteando ejemplos contextualizados. Es que tiene como dos igual verbos, para así decir, pero planteando también es como. Es que el desempeño es identificar. El desempeño es identificar. Entonces, como yo apliqué la parte del desempeño en este caso, es pudiendo esas identificaciones aterrizarlas a ejemplos concretos. Sí, hay algo que. Esto tiene una trampa, que nos pusimos la competencia específica. Entonces, a lo mejor la competencia específica nos puede dar algunas luces respecto de qué es lo que el estudiante. ¿Cierto? Porque por ahí la leyeron, sí. Tiene que ver con resolver problemas. Sí, decía, investiga para contribuir a la autonomía y transformación social y sistematiza experiencias de acción profesional. Hay dos como competencias. O sea, Claro, porque igual es complejo también, por lo menos yo ahora que estoy haciendo este ejercicio, lo hice antes, ahora como traté de mejorarlo, y me pasa que me puse a reflexionar respecto de que también dificulta en este caso el hecho, por ejemplo, que trabajo social, yo trabajo en partes de ciencia naturaleza, biología, entonces como que no me manejo mucho en esa expertise. Entonces eso igual complejiza el poder, Sí, digamos, claro. establecer un RA, que es como algo que parece sencillo, pero es algo que es bien complejo en el sentido que tiene que englobar algo no muy... Sí, lo que el estudiante tiene que mostrar al finalizar el curso, en el fondo. Claro, porque tiene que ser algo simple, algo concreto y algo que esté claro, digamos, que no sea claro solo para uno, sino que también para la persona, sea medible. para cualquier persona que lo lea. Además. Sí. ¿Alguien más quiere leer para finalizar su último resultado de aprendizaje o el ejercicio que hizo? Que sea uno distinto, ¿sí? Yo tengo uno, Entonces, profesor. sí. Claro. El mismo que hicimos en la clase pasada, digamos, ¿Ya? que era de geología, que estamos fuera geólogos, pero no hay algún geólogo. Puede rebatir todo, digamos. El RA, ahora tú lo sabes. Acá está. Conoce los fundamentos de la conceptualización del espacio geográfico, apoyándose en geotecnologías y sus principales aplicaciones en el ámbito territorial y el medio ambiente. Conoce los fundamentos de la conceptualización del espacio geográfico, apoyándose en geotecnología y sus principales aplicaciones en el ámbito territorial y el medio ambiente. El desempeño, o sea, se cree que el desempeño esperado será que el estudiante pueda identificar los conceptos más importantes asociados al espacio geográfico, que pueda reconocer las distintas herramientas tecnológicas asociadas a la geociencia, y también que sepa identificar cuándo se pueden utilizar estas herramientas para aplicarlas al ámbito
territorial o en un contexto. Ese sería el contexto, Desempeño. el desempeño. ¿Y el contexto? Lo que puse aquí, se cree que el contexto de este RA tiene que ver con las herramientas que tiene que conocer el profesional de geología para trabajar con sistemas de información geográfica, dependiendo si se trata de un área de planificación territorial o una aplicación en medio ambiente. Y se puede imaginar que el escenario profesional sería que el geólogo se encontrara en una situación, en una oficina de planificación territorial, que ahí debiera poder evaluarse o evaluarse el estado de cumplimiento de ese resultado en el contexto real. Claro. No sé. A mí la duda que me queda es que, claro, como se supone que el resultado de aprendizaje es un desempeño, bueno, y estando el geólogo en una oficina, no le van a preguntar si él conoce. Van a asumir que ya. Si él conoce, ¿cómo se llama? Las aplicaciones, ¿cómo se llama? Las aplicaciones, claro, ¿Qué dice las aplicaciones y qué más dice? Geotecnologías. Y la geotecnología. Claro, herramientas tecnológicas asociadas a geociencia. Sí, eso es como yo pregunto así como, ir a venir el geólogo jefe y le diga, ¿usted conoce la...? No, ni siquiera se lo O lo va a poner en un desempeño en una situación. Quizás sí, le va a puede decir... ser, se le va a pedir que haga algo y lo va a tirar a los leones. Claro, entonces es como, porque fíjate que una cosa es el contenido, lo que él tiene que conocer, saber, aplicar, pero otra cosa es el desempeño que él debiese mostrar. Y si nos llevamos a la profesión, quizás esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Hay que imaginárselo como... ¿Qué problema va a resolver? A lo mejor puede ser, resuelve problemas utilizando las distintas aplicaciones. Claro, y ahí el nuevo REA que propuse, ¿cierto? Sí. Como REA, aplica la geotecnología a las áreas de planificación territorial medioambiental a partir de una descripción de los conceptos asociados. Claro, que está mucho más orientado al desempeño. Pero lo aplica. Súper, súper, muy bien. La competencia genérica, nivel de dominio de esta competencia es nivel 1, ya que el resultado de aprendizaje utiliza los verbos conocer e identificar, lo que se cree que la competencia genérica debe encontrarse en ese nivel. les preguntaba hace un ratito si es que trajeron una guía de aprendizaje. Lo que vamos a hacer ahora tiene que ver un poco tiene que ver todo con eso. Nosotros en el SINAP utilizamos algunos de ustedes han enviado su guía de aprendizaje al SINAP para que se la puedan evaluar por el tema de los compromisos académicos. Una de las cosas que se reconocen como compromiso académico es transformar una guía de aprendizaje. ¿Qué implica transformar una guía de aprendizaje? Tener una guía de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros poder incluirle, por ejemplo, tecnología, o poder incluirle una nueva estrategia metodológica, o cambiar el resultado de aprendizaje. ¿Ya? Eso es como transformar una guía de aprendizaje. Entonces, sí. Aquí convivimos, porque nos sentamos la duda adelante. Si acaso el RA se puede modificar en un programa, porque estaríamos entendido no. O sea, Porque claro, ese es un cambio no menor. Un cambio mayor. O sea, Porque nosotros hicimos una modificación en lingüística. sí, de un programa de lingüística de traducción. Y ahí nos explicaban que lo que podíamos nosotros aplicar como ajustes menores, que es lo que se puede cambiar, es los contenidos, la bibliografía y no recuerdo qué más. metodología. Claro, pero tengo la duda con respecto a los sí, resultados de esa aprendizaje. es una pregunta que siempre aparece. Cuando hacen la renovación curricular, Ajá. se supone que es para eso, para poder cambiar el resultado de aprendizaje, para poder incluso cambiar algunas competencias que a veces no son atingentes o que no se relacionan mucho con los desempeños, con los resultados de aprendizaje que se quieren hacer. Ahora, en la guía de aprendizaje, propiamente tal, la idea es tener la misma, se supone que el proceso como ya se hizo antes, el programa de curso, la guía de aprendizaje tiene que respetar el resultado de aprendizaje que está en el programa.
Claro. Porque se supone que se juntó mucha gente. Pero entonces ese cambio de resultado de aprendizaje, de competencias, solo se podría hacer una vez cada cierta cantidad de Sí. años. Cuando se hace el ajuste curricular. Cuando se hace los ajustes curriculares. Sí. 5 o 6 años de del currículum. Lo que sí se puede proponer, hay un procedimiento que se hace con la jefa de carrera, que se pueden proponer este tipo de cambios. ¿Sí? Sí, nosotros precisamente en el proceso de la quierte y de ética profesional, la facultad armó una comisión de evaluación y terminamos recién, o sea, no hemos terminado, nos falta el último tramo, pero estamos ya con los programas listos. Hicimos todos estos cambios menores, medimos los resultados de aprendizaje intermedio y la idea es que este comité revise estos programas cada 2-3 años y coteje con evaluación que se está haciendo con los estudiantes. O sea, construimos como un modelo de evaluación de los programas que los van a ir modificando. Claro, la idea es no cambiar grande el programa cada 3-4 años, pero el cambio que se hizo, fueron 34 programas. Sí. Pero mi chico. Dos planes de estudio. Sí, y lo hicimos como el resultado de un levantamiento de información, llegamos a un punto y ahora la idea es como ir manteniendo. Hicimos solamente el de cambios menores. Cambio de bibliografía, por ejemplo, a veces que se actualizan. O sea, cambiamos todo. Lo que no cambiamos fueron los nombres, las competencias, pero todo lo tuvimos que modificar porque, claro, había algunos resultados de aprendizaje como los que se había hace un rato, de unos cursos que tenían como 10 años y tenían como 7 verbos, pues entonces nosotros mirábamos esto y decíamos, claro, al final, y hicimos el criterio de que tenemos estudiantes que estos son cursos para, no sé, para chiquillos de primero o segundo, no pueden tener 7-8 verbos, y miramos esto y fuimos cambiando, ajustando, claro, ninguno cambió, así como que no pasó de ser un curso, no sé, de repostería a uno de física cuántica. No, pero están expresados en un lenguaje pero mucho está, más claro, accesible también. claro. O sea, también pensábamos en lo mismo que conversábamos hace un rato, porque es un curso donde te entra cualquier estudiante. Entonces, de repente había unas cuestiones que eran súper filosóficas y llegaban chiquillos de otras carreras que se enfrentaban a ese curso porque era lo que les quedaba y el profesor que hacía la clase ponía un curso súper filosófico cuando en realidad no era tan filosófico. Entonces también fuimos modificando un poco eso. Pero sí. Y también sobre eso, porque eso es como mesocurricular, como lo que acabamos de mencionar, sobre eso está el tema del que también se cambian los perfiles de egreso. También. Sí, De hecho, en este proceso había un perfil de egreso que era súper raro. Mirábamos, decíamos, qué extraño esto. No es una carrera, es un programa, ¿no? Entonces pescamos el perfil de egreso de la universidad y lo dejamos, de la universidad. Y no dialogaban. Dijimos, ya, chao, sí. Pescamos de la universidad, lo arreglamos un poco y lo pusimos ahí. Sí. Y cuando lo vio la gente, y lo mandamos con temor y temblor, porque dijimos, aquí a lo mejor currículum nos van a... Y dijo, oye, qué bueno quedó ya, sí, porque dialoga con todos los otros textos, no sé. Sí, pues se tuvieron que hacer ese cambio también. Sí, ahora hay como una metodología que se sugiere hacerla cada 5 o 6 años y que es esta metodología TUNI, en donde se hacen dos cosas. Una es evaluar la carga académica de los estudiantes, las horas PMA del fondo presencialmente autónomo, y otra es evaluar las competencias genéricas, las específicas, en relación a cómo la ven los empleadores, los docentes, los estudiantes, los ex estudiantes. Entonces ahí se hace de nuevo toda una reestructuración de competencias genéricas donde se les da, se ranquean, se proponen otras, y eso es todo un trabajo. Sí. Igual, cualquier cosa que se les ocurra, antes de sentarse a tomar decisiones y cuestiones, a los currículum, queremos hacer esto. Y ahí está todo resuelto. No, todo lo contrario. De repente se hace, nosotros, el primer proceso lo hicimos a la nuestra. Cuando llegamos al currículum, como a los 3-4 meses, ya hay que cambiar esto, dijimos, error. Entonces nos empezamos a invitar a las reuniones y el trabajo lo empezamos a hacer con ellos. Claro, el contenido lo poníamos nosotros, pero el trabajo que hacían ellos era
el verbo, el desempeño, primera persona, tercera persona, los 5 años, de la bibliografía, y todas esas cosas que eran como, ya, ok, sí, sí. Y fue un trabajo mucho más integrado y más fluido igual. Sí, y además, por ejemplo, hay otros dispositivos y que tienen que ver con cómo evalúas el despliegue del currículum en el año, porque tenemos ciclo inicial, intermedio y avanzado, que se llaman evaluaciones de ciclo. No sé si la han escuchado. Que ahí se pone un curso en la malla curricular o se pone un grupo de cursos y se hace una evaluación integral de desempeño donde se evalúan todas las competencias y todo un tema. Un último comentario, nosotros como carrera estamos transitando del plan 2 al plan 3, entonces igual estamos con el tema de los ajustes curriculares, integrando cursos nuevos, también estamos con eso de la redacción de los resultados del programa. ¿Y ustedes con quién trabajan ahí? ¿Con el currículum? ¿Con el Brioni? No. Marco, a ver, no, Marco Vélez. Marco parece que no me acuerdo porque yo soy nueva, entonces llevo Héctor. Entonces hemos tenido creo que uno o dos conceptos, reuniones de carrera donde hemos visto, en realidad ya lo tenemos listo, como los últimos 3 programas y en Comer, pero ya el trabajo ya viene del año pasado. Sí, las evaluaciones de ciclo, exactamente, ¿qué se le hace cargo? Entonces tenemos algunos temas también. La comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje. Estoy casi segura que sí, ¿cierto? O sea, puede ser un consejo que sea dentro de la carrera, o una comunidad de aprendizaje a veces pasa. Los docentes que están involucrados en los cursos, ojalá. Hola, adelante. Sí, porque en el fondo lo que hace la evaluación de ciclo es decir, tengo 5 cursos y estos 5 cursos tienen tal y tal competencia. Hay algunas que se repiten, por tanto dejo solo una. Hay algunas que tienen más peso en los PMA, por tanto le voy a dar más importancia a esa. Sí, se van tomando decisiones. Lo primero que se hace se llama como mapeo curricular. Es decir, ¿qué nivel voy a evaluar? Esta no, porque está en nivel 2, está como intermedia. No, solo las nivel 1. Esta se repite, queda esta fuera. Esta tiene menos peso porque se desarrolla el ciclo venidero. Entonces ya, de esas 5 cursos te van a quedar 3 competencias que tú quieres ver. No sé cuánto. Genética, de la genética, trabajo autónomo y inglés. Y 2 específicas. Planifica el proceso de la enseñanza y evalúa el proceso de enseñanza. Y de esos 5 tú tienes que hacer como una instancia de evaluación, donde le presenta al estudiante que te tenga que mostrar un desempeño que es evaluado, donde él te tenga que mostrar por cada una de las competencias genéticas si la alcanza o no. En el fondo esto se hizo para porque a veces pasaba, yo creo que ya no pasa, pero a veces pasa que los estudiantes están en quinto, llegan al examen de grado y el profesor dice, ¿cómo llegó al examen de grado? ¿En qué está fallando? Y en qué estamos fallando también nosotros como docentes, como carrera. Sí. ¿A qué competencia tenemos que darle más peso, más trabajo con esa competencia? No sé, por el desarrollo del escrito. ¿Y qué tanto el monitoreo ahí? Porque sentimos, creo yo, en general, que, por ejemplo, a nosotros en la carrera se han hecho de repente muchos informes, pero como que finalmente nunca se llega a soluciones a pesar de que hay un informe. Incluso, por ejemplo, yo soy supervisora de prácticas de nutrición y dietética y pasa mucho que ya en las pautas en los internados les va más o menos, de repente les da como un 4, pero ellos reprueban el internado porque el tutor del centro, ya sea hospital, clínica, donde estén, dicen que no cumplen el perfil profesional. Entonces, como tú dices, es súper complejo porque cómo llegan hasta ahí, ya entrando a internado, que ya sí o sí deberían cumplir el perfil, porque si no, uno como universidad igual se está arriesgando al mandar ese tipo de estudiantes. Y yo soy supervisora del internado de promoción en salud, que en realidad es como el área más fácil, puedo decir, porque no es clínico ni APS, y aún así hay reprobados. Y por lo mismo, porque no cumplen el perfil profesional, entonces yo creo que ahí viene desde, o sea, tendría que hacerse un análisis como desde bien arriba
para ver qué está pasando en las prácticas. Pero igual me parece que es algo generacional porque yo lo he visto no solamente en esta universidad. Yo no tengo nada que ver con gestión de prácticas, pero conozco gente que ha recibido una práctica de diversas universidades, diversas metropolitanas y país, y pasa lo mismo. En general ha habido un aumento en la reprobación de estudiantes en prácticas, pero yo creo que al parecer es como generacional, quizá el tema de la pandemia igual. Pero más que nada no es como algo teórico, porque lo teórico lo saben súper bien, sino que es ser profesional, o sea, sí, la proactividad, la puntualidad, el trato con los pacientes, porque aquí no hay pacientes todavía, entonces como que eso les falta, y quizás eso en la pandemia, porque tuvieron mucho tiempo como desconectados del... Sí. Mira, hay dos miradas. Yo conozco más la segunda. O sea, conozco... Estoy trabajando en la segunda. La primera tiene que ver con poder, como dice, poder establecer como evaluación de ciclo donde te das cuenta si el estudiante en el fondo puede integrar la competencia específica y la genérica. Por ejemplo, en nutrición tenían un sistema, no sé si lo harán todavía, los ECOE. Sí. Que son exámenes clínicos objetivos estructurados, creo que decir, en donde hacen como un... Es terrible. Sí, no me tocó grabarlo. Yo estudié acá en la universidad, y yo estudié nutrición y salí hace ya 4 años, pero yo viví todo eso y en verdad es algo que no te sirve, porque estás con mucho nervio, está tu profesor encima y ni siquiera son pacientes reales. Sí, pues son entonces, desde ahí yo creo que empieza todo mal. Entonces, esa es una primera mirada que podéis evaluar, porque igual habían estudiantes que, como dices tú, muy bien en la teoría, pero se caían en no saludar al paciente, Sí. pesar al paciente con zapatos, no sé, pasaban cosas. Pero yo creo que igual va en la actitud del estudiante, porque por ejemplo, a mí me tocó mi internado en el estallido. Yo entré a práctica y al final tuve que hacer todo online, pero yo siento que los estudiantes cada vez tienen como menos ganas de ser profesionales. Entonces como que todo les da lo mismo y después llegan al internado. Sí, yo creo que es generacional. Sí, Es la actitud. ahí igual es la otra mirada que yo les decía que hay que ver, porque nosotros en trabajo social estamos trabajando con los supervisores de práctica. Porque también hay un tema de generación que es para los dos lados. Uno como... el típico esto que dice, no, nosotros antes éramos mejores, que teníamos que desarrollar este tipo de conferencias. Sí, entonces esperamos otras cosas de los estudiantes y la idea es como llegar a un cierto consenso respecto a cómo lo va a evaluar, porque a veces las pautas que se entregan para evaluar no son como muy claras. Como que no relaciona una cosa con la otra. A mí me pasa mucho como que voy a supervisar y siento que la pauta no tiene mucho que ver y no se actualizan tampoco. Nosotros por trabajo social estamos actualizando las pautas y trabajando con supervisores institucionales. Y sabes que se ha llegado a un trabajo bien bueno porque se acuerdan al final con ellos los criterios que se van a evaluar. Pero más que nada, como digo, es la actitud del estudiante, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo estaba en práctica y sabía que venían los supervisores y que iba a haber una supervisión, uno se preparaba, uno quería dar lo mejor, o sea, el respeto, y ahora es como que, o sea, uno va y es como, viene un supervisor, si es que quiero presento, no presento, si quiero los saludo, o sea, es como que nada, porque están como muy relajados en eso. Sí, pero claro, y eso que se dice, si lo llevas a la sala de clase, de repente uno ingresa a la sala de clase, buenos días, ¿no es cierto? Hola chiquillos, ¿cómo están? No responden. Sí, es que eso. A nosotros nos pasa algo parecido, como que nadie quiere ser profesional prácticamente. Sí. Ahora, en el caso de las prácticas profesionales, por lo menos en el caso nuestro, y no sé cómo trabajar la autonomía ahí, si tenemos estos temas, sobre todo del aprendizaje, no sé cómo lo vamos a trabajar. Ahora, en el caso nuestro, con respecto por lo menos a las prácticas profesionales, pasa el efecto contrario. Es como que la gente de los lugares de práctica aprueban a nuestros estudiantes y son las profesoras de la carrera las que nos desaprueban. Entonces, ahí tenemos otro... Sí, lo que pasa es que los tutores del centro, ellos están tan ocupados, porque yo ya me he dado cuenta, llevo 3 años en esto, ellos están tan ocupados con sus cosas del día a día, porque uno no se fan clínico, anda todo el día corriendo, entonces no tienes tiempo para nada, ¿y qué hacen? Cuando llega la pauta final, completan todo el puntaje y la nota, un 7. Y nunca estuvieron presentes, nunca vieron cómo el avance, entonces como todo muy al Claro, por ejemplo, yo estoy en este caso con práctica inicial con chicos de segundo y tercer año.
de traducción inglés-español. Y resulta que yo he tenido contacto con los profesionales ya durante el semestre, es decir, se envió el formulario de compromiso de inicio, donde también he tratado de mantener cierto feedback para ver claro, qué es lo que pasa y si los chiquis realmente están en contacto con ellos, porque claro, hay una bitácora por medio que ellos deben completar y todo, pero uno necesita saber cómo lo realizan también. Pero sí, como dice Álvaro, el feedback de ellos, en este caso del centro de práctica, es muy positivo, muy bueno. Pero resulta que claro, Sí, y aparte que igual es bueno porque los tutores de cada centro, a ellos obviamente les sirve que hay un interno. ¿Por qué? Porque los internos le hacen todo. Entonces obviamente al final ellos evalúan porque el interno les hizo, es así, les hace todo el trabajo. Entonces ellos evalúan por eso, pero no evalúan porque cumple el perfil o porque no, de repente incluso ni siquiera hacen las funciones que tienen que hacer porque solamente hicieron lo que les pidió el supervisor. Claro. Pero hay de todo. Sí, no, y es complejo todo porque hay muchas partes que pueden ser las que se han afectado. Sí, y nosotros tratamos de alguna manera. ¿Disculpa? Sí. Si quieres, Tú quieres uno. Tenemos traductor para segundo semestre. Sí, en trabajo social lo que estamos empezando a hacer, lo hicimos con un PID, que es el proyecto en innovación en docencia, en un comunidad de aprendizaje, fue justamente eso, darle a conocer a estos supervisores el perfil de egreso, las competencias, qué significan, en realidad es como ponernos de acuerdo, qué significan, que cuando hablamos actuación ética, qué significa, qué tienen que mirar, y de ahí vamos generando como una propuesta. De hecho hicimos un curso, porque en algún momento igual nos preguntamos, ¿qué pasa con los supervisores que quieren a la universidad, a los supervisores institucionales, para que ellos tengan toda la disposición para trabajar con estudiantes? Entonces, y ahí estamos un poco en desmedro respecto a veces a otras universidades privadas, donde viene, no sé, yo conozco el caso de ontología, viene la mayor y te hace un box, le hace un box a los cefanos, ¿sí? De odontología versus la católica que te dice muchas gracias muchas veces. Entonces, Traen un fondo. Claro. Entonces a veces quedamos un poco en desmedio y ¿cómo solucionamos eso? No sé si lo solucionamos, pero de alguna manera ofrecimos a estos supervisores institucionales un curso de supervisores institucionales acreditado por educación continua. Entonces ellos al final reciben su cartón y a ellos también les sirve para la carrera de capacitación. Así que de alguna manera así suplimos el tema para poder entregar algo y para que estos supervisores institucionales se pongan un poco más igual la camiseta por los estudiantes de la carrera. Sí, porque... Sí. Igual, claro, ética profesional tiene mucho que ver con el problema. Entonces, claro, uno automáticamente dice que los estudiantes, sí, efectivamente, hay todo un tema con la pandemia, con que hoy hay una generación que está mucho menos dispuesta a mirarse a la cara, pero también a nosotros nos pasa, por ejemplo, que le pedimos a las carreras que nos digan un horario, la carrera nos dice un horario, llegamos a clase, y viene el estudiante y te dice, tengo prácticas ahora. Entonces claro, el profesor, no lo digo en el caso de ustedes, o sea, fue buena experiencia, pero en general no todas las carreras asumen, por ejemplo, que ética profesional es un curso que podría servir para cosas como esa, y entonces uno tiene que hacer doble pega. Primero, acomodarse a aquel chiquillo que llega y dice, profe, tengo una ayudantía a esa hora, curso que está en la malla, o sea, que las carreras deberían saber que ahí no podéis poner nada. Y que además las carreras nos dicen el horario, ni siquiera nosotros le decimos los horarios. Profe, tengo una práctica, profe, tengo una ayudantía, profe, tengo que estudiar por una prueba, y uno sabe efectivamente que ética profesional no es el certamen, o sea, gigantesco. Entonces, obvio que les dice, sí, vaya, tranquilo, no se preocupen.
Pero uno empieza a conversar con los estudiantes y en el fondo te dicen que las carreras, no todas, insisto, que las carreras tampoco están muy preocupadas, o por lo menos las coordinaciones o las direcciones, no sé, no están muy preocupadas de ese problema. Hasta que resulta con problemas. Entonces, Yo creo que se debería evaluar como en cada curso que se cumpla con el perfil profesional para poder pasar. Porque yo hago, bueno, igual superviso las pre-prácticas de tercer, hago clases en cuarto y después los veo en quinto. Entonces los veo esos 3 años. Y de verdad que desde tercero al internado es igual o no sé si peor el cambio, porque como que se relajan, en vez de ir creciendo, como que es que imagínate, pues, o sea, van pasando igual, entonces. es a lo que voy, o sea, más allá del curso o no, si ya tú tenías una estructura que asume que estos temas son tan relevantes, al punto que yo te pongo carrera, te pongo el horario, te pongo el día y además te pongo una ayudantía entre medio, cosa que probablemente no hacen con los cursos como ancla, los cursos grandes. Puede que los profesores o la gente de práctica lo tengan asimilado, pero no sé, o sea, de verdad nosotros llegan chiquillos que nos dicen, profe, ¿sabe que puedo venir solamente la mitad de la hora? Pero eso, Sí, ¿y por qué? eso Sí. igual es súper extraño porque, o sea, yo que estudié aquí mismo y hace 4 años, ética profesional era el ramo y era obligatorio, Ya, y no, sí, no deja de ser obligatorio. Por pero eso digo, nunca algunas nos carreras. colocaban Yo así. ahora mismo tengo un problema, no voy a decir qué carrera, por si acaso, pero Derecho. no, no, derecho no. Pero no, una carrera puntual que le dijimos cuándo hacemos la clase, nos dijeron tal día, a qué hora ponemos a tal hora, llego primera clase, 4 cabros sentados de 30, digo, ¿qué pasó? Tenemos práctica. ¿Cómo es la cosa así? Y la práctica termina 20 minutos y estos 4 que estaban ahí se tenían que ir media hora antes, 40 minutos antes, porque tenían práctica después. Entonces yo decía, pero, o sea, nosotros tampoco sabemos, o sea, pero si ustedes no pusieron el horario, ¿por qué meten una práctica entre medio? No debe. Porque Tiene que ser eso obligación. y ese es uno de todos estos, o sea, imagínate, tenemos 20 secciones de éticas profesionales y en ese rango debe ser la mitad no debe tener ningún problema, la otra mitad sí. Y ni los estudiantes ni el tema son los responsables, porque nosotros siempre estamos en función, o sea, ponemos los horarios a lo que nos dice la carrera. Y así todo pasan estas cosas, entonces no me extraña que pasen estas cuestiones, o sea, si al final el desarrollo profesional, nadie está, quizás antes no era problema por la manera en cómo nos íbamos formando también. Asumíamos que saludar era una buena opción, asumíamos que preocuparnos, porque aparte estábamos obligados a relacionarnos cara a cara. Parece que seguimos pensando que no es necesario y hoy día nos estamos encontrando con una generación que necesita, sí, profundamente, cosas no de convivencia, sino que de entender que está al frente es afectado. Y claro, o sea, si tú tenés cursos específicos de contenido o de metodología en tu carrera, probablemente no tienen tampoco tan asimilados por tiempo, por habilidad. De hecho, muchos cabros nos dicen, profe, ¿por qué este curso está en quinto? Sí. ¿Por qué no está antes? Y viceversa. O bueno, también. Respecto a los horarios, sin ir más lejos, a nosotros, no sé cuál será el caso de ustedes, pero hay algunos que tienen sus contratos que tienen que hacer el diplomado de docencia. Sí. Entonces, me pasa que cuando hacemos las clases que más adecuado para los profes, lo hacemos el sábado, no, el viernes de la tarde, porque quizás están un poco más desarrollados. Entonces, y me encuentro con profes que me dicen, no, porque no clases, es lo mismo. Igual eso quería comentar porque, por ejemplo, yo estoy todo el día, toda la semana dentro de un box. Entonces, para mí esto es totalmente otra área. O sea, cuando ustedes hablan, para mí como que de verdad es muy complejo de entender porque yo no soy docente, sino que soy nutricionista y sí necesito esto por obligación. Y lo encuentro súper bueno. O sea, yo dije en primer momento, antes de saber que era obligatorio, que sí, porque es necesario saber todo esto que están conversando, como para que el curso igual sea bueno, tener una buena base. Sí, un poco para complementar lo que dices tú, estoy formando parte del comité de reestructuración, por ejemplo, de la carrera, que ya cumplió el plan 3, vamos a pasar al plan 4,
terminando esta última corte. Entonces, a nosotros nos toca un poco reestructurar en base a diferentes actores relevantes dentro de la sociedad para ver qué quiere dentro del profesional, proyectándolo en los próximos 10 años. Agronomía. Entonces, dentro de ello, conversando, por ejemplo, con empresarios que contratan agrónomos, ¿qué es lo que te dicen, por ejemplo, qué quieren de los agrónomos en 10 años más? Porque en la carrera dura 5, de que se haga todo esto, salgan agrónomos 10 años. Interesante que no te hablan de contenido. Eso. ¿De qué te hablan? Porque uno tiene el perfil de egreso, generalmente en el computador, cuando los entrevistan, no es contenido. Quieren la actitud, quiero valores, quiero que sepan transmitir. Los contenidos, aquí yo los voy a formar. Pero yo quiero que ellos sepan transmitir la habilidad. Sí. Yo le voy a enseñar a la empresa lo que quiero que haga, si eso lo puedo hacer. Pero ahora me va a dar una instrucción, de hecho, lo voy a entrenar para lo que yo quiero. ¿El resto? Eso es lo que yo quiero que llegue acá. Por ejemplo, no sé, el semestre pasado me tocó trabajar dentro de los 10 cursos que me tocó hacer terapia ocupacional. No sé si hay gente de terapia ocupacional acá, ¿no? Como para echarle flores. Muy buen grupo, muy 50 chiquillas, un horario re complicado, 8 de la mañana, así. Algunas venían de lejos, se iban después a las prácticas. Y este semestre me las he ido encontrando en San Francisco, algunas que están haciendo prácticas en la universidad. Y me han parado. Profe, nos hemos acordado de usted. Yo así, la funa, el cartel. Nosotros, le confieso, pensábamos que esto no nos iba a servir para nada. Y no se imagina lo que nos ha ayudado. Entonces, de hecho, estamos pensando un proyecto para salir a buscar esa información de los alumnos. Porque ellos son lo que hablábamos al principio. Las competencias de nuestro curso no las medimos ahora, las medimos cuando el sujeto está afuera. Y un poco salir a buscar esa información es para además tener el dato y decir a la carrera, está bien, nuestro curso no es cálculo, no sé, 8, estamos de acuerdo, pero sí está impactando, miren, vamos a ver, ojalá salga eso durante, no creo que este año, pero sí el otro año yo creo que vamos a poder tener algo sobre eso. Claro, es difícil que los estudiantes se vayan permeando si el recorrido académico no tiene esos elementos, o está permanente. A mí me han dicho en la cara el curso Chaya, no los estudiantes, cuidado, o sea, directivos. No han sabido que yo era estaba en una reunión así y alguien dice, estos cursos Chaya, y yo así. Eso queda lo que pienso los números. Y eso asume que los estudiantes no lo están. No que tomen el peso porque como tienen tanto estrés con lo otro. Sí, no, bien o mal. Por eso, yo puedo tener opinión sobre el dato, pero entiendo que es parte de la formación. Y eso uno a veces asume que el estudiante no lo está recibiendo, y sí lo recibe. O sea, 5 años, 4 años de una formación súper al ejercicio concreto. Y el trato con personas, o sea, no sé, pues llegar a quinto y que yo les diga ya trabajo en grupo y se miren, es como, júntense, ya. ¿Y se puede hacer de uno? Claro, quinto, o sea, estamos hablando de una persona que durante 5 años no recibió ningún apoyo de que el trabajo en equipo tiene un sentido profesional mañana, de desempeño. Vaya a trabajar en grupo. Así. Yo creo que se da, yo creo que todo desde el inicio les decimos al estudiante que hay que trabajar en grupo, pero la verdad es que las no quieren. Yo creo que hay que tener con eso. Por ejemplo, un día vimos una película en el round. Y dije, bueno, como es película, pueden traer cosas para que compartamos una convivencia y pueden comer, digamos, en la mesa a lo largo, mientras fue heavy, porque todos trajeron su paquete y se comieron su paquete de manera individual y no compartieron absolutamente nada. Y tampoco, yo cuando empezamos, yo veía que no pasaba nada. El profe no ha llegado a nada. Oye, pero dice que a lo largo se puede compartir, puede, qué sé yo, nadie respondía nada, volví a tirar otro palo. Y vamos a invitar a la película y yo digo, oye, ¿qué gente más rara va a hacer una convivencia? Porque es una convivencia donde no se convive.
Oye, Pero es que a lo mejor ya estaba, no saben, a lo mejor nunca lo hicieron en su vida, porque, no sé, nosotros fuimos vecinos de niños y hacíamos convivencia, nos encontramos acá, y hacíamos como cosas, no sé, pues jugábamos en la calle, Sí, sí, y con los la- niños con hoy ese día, no, nada. Pero a lo mejor igual, nunca lo hicieron, a lo mejor Sí. le estás pidiendo algo, Claro. y yo de repente eso pienso, que Sí. yo que les pido a los chicos algo que en base a mi vivencia, pero a lo mejor ellos no lo vivieron, a lo mejor ellos ni siquiera se jugar a la lucha. Claro, sí, pero eso es bien, claro. Es que esto parece que año bien extraño en todo caso. pero es que ahí también, cuando tú decías que uno como que los invita y no lo hacen, yo pensaba también, pues yo cuando entré a la universidad y me dijeron, ya tiene que leerse todos estos libros, dije, no, espérate, y la formación completa me llevó a eso. Claro, quizás para nosotros, más antiguos, pensar en convivencia era como obvio, los cabros se juntaban y no había tema, y jamás nos preguntamos, jamás pensamos que era una competencia. Hoy día a lo mejor hay que empezar a asumir que es competencia. O sea, imagínense, si tú me decís una carrera, un curso que se ve siempre. Imagínate cuando tenemos cursos variados. A mí de repente me toca un ELAC así. Y en el ELAC 50, yo hago un ELAC de cine. O sea, que debería ser así súper lúdico. Hagamos grupos y se miran así como... y no hablan, y haciendo investigación, caché que no hablan porque les da vergüenza el que no conocen. Y yo he tenido que empezar a pensar en cómo construyo esto, cómo hago que esto sea una competencia también. No está en el programa, pero es algo que tengo que empezar a enseñar. Si no comienzo en primero, en quinto llegan sin tener ese ejercicio y ya trabajando cuando les toque estar en una junta, o no sé, la otra, un ingeniero comercial me decía, ya, pero es que yo no tengo ¿por qué tengo que exponer? Si yo no, le decía, estimado, usted tiene que vender productos. Entonces, tener que parar en algún minuto frente a alguien y decirle, este es mi proyecto. Claro, segundo, porque era un ELAC. Pero en quinto, de repente llegan sin tener ese elemento, porque claro, en el proceso académico nadie asumió que podía ser una competencia que se estaba entregando, que era necesaria. Porque a nosotros probablemente no nos pasó, o sea, no nos queda otra, había que hacer trabajo en grupo. No había WhatsApp, no había Facebook, quizás no estaba asociado a eso, no había... Lo que sea que no vaya a exponer después, eso le sirve para la personalidad. Entonces, al final la iba... Y aparte era lo que decía el profe y eso era indefinible. Ahora es como... Sí, lo que hizo el profe. Pero piensa, por ejemplo, ya uno más viejo que estudió en los 90, si había trabajo en grupo, tenías que ir a la casa de alguien o tenías que juntarte en algún lugar. Y hoy día, y había que hacerlo, o sea, no había opción. Sí. Hoy día tú le preguntas a algunos cabros por qué no se juntan y te dicen que no tienen tiempo. Y tú decís, viejo, usted tiene grupos de WhatsApp. O sea, en serio, sí, en realidad, como que les cae la teja. Tienen Zoom, tienen... Por eso, y uno dice, la generación, momento. Sí, obvio, generacional. Pero yo no... me vi obligado a ir a la casa de mi compañero que vivía al otro lado de la ciudad porque estaba en un trabajo, no me quedaba otra. Y ni siquiera es que el profesor me obligaba, o sea, no tenía más opciones. Y de la misma manera que si necesitaba información, no me quedaba otra más que la biblioteca. O sea, estaba acostumbrado a buscar cuestiones. Sí. El cabro hoy día, todo le llega al teléfono. Por lo tanto, uno dice, que generación no buscan información, que no necesitan buscar información. Juntarse en grupo es ponerse de acuerdo 2 veces porque no lo necesitan, no tienen que ir a la casa del otro cabrón. Entonces, para nosotros es obvio, es algo más antiguo, digamos, y hoy día no es tan obvio. Y nos hemos dado cuenta que la ausencia de eso genera repercusiones en el desempeño profesional. No en el desempeño teórico, intelectual, no, en el desempeño profesional. Hay que empezar a agregarlo entonces de alguna manera en nuestros cursos. ¿Cómo hago para que la convivencia no sea, por ejemplo, traigan comida? A lo mejor tengo una instrucción más específica, más concreta, para que se junten, claro, cuidado, que estamos varios en la carrera, estamos varios, mira, varios estamos en la facultad conversando sobre hacer exposiciones, así, presentaciones, sin PPT, con papel obra. No importa, o sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque no les queda otra más que juntarse. O sea, si uno pide un solo papelógrafo, en algún momento, a menos que uno se sacrifique, en algún momento tienen que juntarse y ver a qué se escribe.
porque tienen que presentar. Vamos a ver qué pasa. Pues, si ven un cartel así que alegría y no sé qué, yo alegría no resultó. Pero la expectativa es que resulte. Tengo una colega que nos está haciendo escribir a mano. También Sí. el trabajo así, el trabajo que mándame al correo, no, sí, escríbamelo en hoja. Y si son en grupo, tienen que estar escritos por una sola mano, redactados por una mujer. Y los que al principio medio tensionados, pero ya están empezando a entender que sí sirve, pues has tenido que pensar, y te lo dicen. Así como... Oye, quiero break. Antes del break, llevarlo a algo técnico porque viene un trabajito después. Está increíble la conversación, pero tengo que seguir adelante. Mira, para lo que vamos a hacer, que vamos a hacer el break, ¿no? Para que vayan a descansar, pero antes les voy a contar algo cortito y después vamos a llegar a hacer el trabajo que les voy a dar ahora, ¿ya? Todos conocen la guía de aprendizaje, solamente algunos tips. El PMA semestral es la suma de las horas presenciales, mixtas y autónomas por 17, ¿cierto? Que son 17 semanas. Y el número de créditos es ese PMA que nos va a dar por a veces 119, 136, 102, 284. Dividido por 28 nos da el número de créditos. ¿Ya? Porque un crédito vale 28 horas. Por lo general da 5, 7, 9. ¿Ya? Esto se saca todo del programa de curso. ¿Ya? Eso viene dado desde ahí, desde el código, las horas PMA, el año, el PMA semestral. La inscripción de curso es donde ustedes pueden entrar a trabajar y cuáles son los elementos centrales de la inscripción de curso, que de cuenta del curso, de la ubicación del curso. Este curso se encuentra en el tercer semestre del área informativo y vas a trabajar el propósito del curso, el resultado que se. Y además, de manera resumida, cuáles son las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje que voy a utilizar y cuáles son las principales estrategias de evaluación, ¿ya? Y como un atributo de esto tiene que ver con poder escribírselo al estudiante, ¿ya? Porque se plantea desde la formación central del estudiante, que la guía de aprendizaje no es del profesor, sino que es del estudiante, en donde él va a revisar qué es lo que se espera de él, cómo se le va a evaluar, ¿ya? Entonces, en la descripción, uno de los tips es que esté orientada al estudiante. Las competencias genéricas vienen dadas, tienen todas un nombre, una definición, un nivel, 1, 2 o 3, y una definición por nivel, ¿ya? Y esta definición por nivel es la que nos va a dar a nosotros cuenta de los desempeños que se esperan de los estudiantes que vamos a poner en los resultados de aprendizaje, ¿ya? Acá tenemos, ¿te acuerdas cuando hablábamos del ¿cómo se llama? Del alineamiento constructivo? Tenemos los resultados de aprendizaje que se ponen acá, los contenidos, se plantean contenidos conceptuales que tienen que ver con el saber, ¿cierto? Procedimentales con el saber hacer y actitudinales con el saber ser, ¿ya? Por ejemplo, el término por ejemplo, la actuación en una sala de juicio, de audiencia, qué es lo que él tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, pero además qué es lo que tiene que saber, qué contenido, ¿ya? Y qué procedimientos tiene que llevar a cabo. Tenemos procedimientos evaluativos, todavía no la veamos, que son dos. Una que son las evaluaciones focalizadas de contenido que se llaman. Esas lo que hacen es medir los contenidos, es decir, los contenidos procedimentales y conceptuales que trabajamos acá. Se evalúan, por ejemplo, con quiz, con una prueba, con un cuestionario que yo voy a dejar en Educa. Y la idea de acá es que se pueda poner cuánto porcentaje de la nota final vale. Este quiz vale un 5% de la nota final, ¿ya? Y que puedan explicitar bien en un cuestionario en donde se va a trabajar tal y tal contenido y vale tanto y tanto. Las integrales de desempeño, ¿qué es lo que hacen? Es medir el resultado de aprendizaje completo o una porción de él, ¿ya? Un avance de este resultado de aprendizaje. Elaborar una casa, o sea, construir una casa, en la integral de desempeño sería los cimientos, ¿ya? El estudiante sabe hacer los cimientos. Un porcentaje de completitud del curso. Sí, un porcentaje del resultado de aprendizaje. ¿Sí? Disculpa, sí. es que yo creo que el año pasado intenté validar y
Ya no alcanzó a hacer discusión, simplemente dejé de hacerlo. Con respecto al porcentaje de ponderación final de los contenidos versus desempeño, porque a mí se me dijo que tenía que, por normativa, tener el 50% de la nota final de la evaluación de desempeño, y lo cual yo encontré que no podía hacer porque iban a salir demasiado light con los contenidos, que podían simplemente no aprender ningún contenido y saber hacer, y eso es un nivel técnico, no un nivel profesional, no es una lectura, y se me dijo que era obligatorio que tenía que ser 50% de desempeño. ¿Eso es así? ¿Se puede discutir? Lo que pasa es que el desempeño se supone que igual estás midiendo los contenidos. Exacto, ¿Sí? yo eso es lo que argumentaba. Sí, sí. O sea, la idea es que en relación a las evaluaciones focalizadas de contenido, tú tengas un 50% en total. Claro, pero nunca los contenidos son ramos generalmente asociados ya a la parte final de la profesión. Nunca los contenidos van a ser 100% teóricos, son contenidos también que son aplicados. Procedimentales. Por ejemplo, Exacto. investigación, no me imagino. ¿O qué No, ramo no, era en este caso? diagnóstico. Entonces, básicamente ya tienen que ser capaces de tomar un examen, interpretar qué es lo que está pasando, entender por qué cambió. Y eso es teórico, pero También es aplicado. sí. Y eso también lo puedes, por ejemplo... Hay una integral de desempeño, ahí lo que evalúo son casos problemas, son presentaciones de seminarios, son... ¿Y qué, perdón, qué ramo es? Este nido que se creó en la malla, pero... ¿Pero de qué? De veterinaria. Veterinaria, claro. Entonces, por ejemplo, tú acá pones como resultado de aprendizaje veterinaria, ¿qué puede ser? Que resuelve problemas de equinos. No, acá se puso una cosa como solicita exámenes basados en... Ya, solicita exámenes. Pero, por ejemplo, una parte de ese solicitar exámenes tiene que ver con el diagnóstico a lo mejor. Claro. Entonces, ese diagnóstico tú le puedes otorgar el 40%, porque si se equivocan en el diagnóstico, se equivocaron Claro. en todo lo demás. Pero ¿es un requisito de ese porcentaje tan alto? Porque el contenido también está asociado. Yo, al menos lo que yo conozco, no está en ninguna parte así. Sí. Pero sí lo que se propone, o sea, lo que se trata de evangelizar es que sea 40 contenido, 60 desempeño, por ahí más o menos 50-50. Pero, sí, no está escrito, pero se busca. No, no está escrito, pero se busca porque en el sentido de que como las evaluaciones tienen que ser, ¿cómo se llama?, auténticas, donde el cliente se muestra un desempeño. La idea es que en este desempeño estén los puestos los contenidos. Sí, pero lo que va pasando desde el punto de vista práctico es que los estudiantes no se enfocan en estudiar, se enfocan en las cosas que son hacer, que teóricamente son menos exigibles, porque no se les puede exigir que sean maestros, no sé, poner una vena, porque eso requiere muchos años de práctica. Entonces, desde el punto de vista práctico, si se les evalúa eso, ellos nos dejan botado el contenido y las notas suben y salen débiles de los contenidos funcionales. Sí, eso lo trabajamos igual un poco con veterinaria. Me acuerdo de igual una comunidad de aprendizaje con Gabriel, animales menores, creo que es. Peña, sí. ¿Profesora? Sí, respecto a lo mismo, porque por ejemplo, tenemos carrera muy similar con veterinaria y asignatura igual. Entonces, por ejemplo, en evaluación integral de desempeño, cuando uno le asigna mucho y hay mucho trabajo, como son muy masivos, muchos trabajos en grupo. Entonces, cuando integrada de desempeño vale mucho, y hay mucho trabajo en grupo que tenemos que subdividir, muchas de estas evaluaciones en grupo, claro, hay gente que no trabaja nada. Entonces pasan la asignatura rapidito, salvándose solamente de la actividad de laboratorio y todo eso. Suerte claves. Pero ahora la verdad, cuando evalúa el contenido que debió haber quedado, no quedó nada. Exactamente. Entonces, cuando validé, por ejemplo, mi día fue algo que con Gema trabajamos, entonces me dijo, si ya conoces la dinámica del grupo, mejor súbele un poquito a la focalizada de contenido y pásale un poquito al... Es que además tiene que ver con cómo tú... Eso no es más específico con Gema, pero negociamos un poquito tiene que ver, ¿cómo se llama? Con cómo tú planteas la evaluación igual. Porque si tú haces una rúbrica en donde los estudiantes se tengan que demostrar contenido, independiente que sea evaluación de desempeño, y a eso le entregas un porcentaje, digamos, elevado, porque si no lo saben, no pueden mostrar un procedimiento, no debiesen leer. Sí. Y por ejemplo, en el caso, claro, a lo mejor en algunos casos es más variabilidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos solamente teórico,
¿Cómo se considera ahí los ramos? ¿Cómo se le da recién en el caso de los ramos más que nada prácticos? ¿Cómo puede hacer un equilibrio? La contenido la desempeño. Porque, por ejemplo, sumando a esto, cuando ponía el ejemplo de la casa, que como en la de desempeño serían los cimientos, yo me imaginaba como que entonces en las focalizar ese contenido, habría como qué partes necesitas para poder saber hacer los cimientos. Sí. ¿Y cuánto es la mezcla que es de agua con cemento, con arena, con tierra? El problema es ahí, tal vez hacer jugar los porcentajes, como que te alcanzan los porcentajes que vas a usar acá. Bueno, Sí. 10, 10, 10 y 30, ahí ya serían 60. ¿Y cómo manejas lo de abajo? Sí, y tener como en cuenta a quién le voy a dar más peso específico dentro de lo que voy a evaluar. Y en el caso del teórico, por ejemplo, por aspecto teórico, ¿cómo toma la decisión de si tiene más peso que sí, de un punto de vista más pedagógico? Sí, que ahí desconozco si a plenitud tu ramo, pero puede ser a lo mejor no sé cuál es el resultado de aprendizaje, la evaluación de ensayo o traducir un texto que es de determinado. Teoría de traducción, por ejemplo. Teoría de traducción, tenemos un rango de teoría de traducción que es tanto práctico como teórico, que teoría ya se lleva a la aplicación. Tenemos otro ramo de traducción donde solamente es teoría de la traducción, donde se ve más desde el punto de vista sociológico, filosófico. Entonces ahí no tenemos una práctica. Pudiesen elaborar un ensayo, elaborar alguna conclusión o una hipótesis respecto a eso. En la génesis. Sí. Lo que son yo, mi guía de mensaje. O sea, traje la planificación, o sea, el descriptor del curso, el programa. El programa, sí. Pero igual puedo hacerlo. Sí, mejor. Desde cero. Quiero aprovechar, digamos. Sí. Luego nos preguntan por los métodos de enseñanza, aprendizaje, técnicas didácticas, cómo vamos a alcanzar con los estudiantes, lo que hablamos el otro día, el resultado de aprendizaje. Y luego nos piden acá plantear el resultado de aprendizaje, si hay dos, el resultado de aprendizaje 1, y cómo secuencialmente en 17 semanas se va a desplegar en relación a las horas mixtas, presenciales y las horas autónomas, ¿ya? Lo primero siempre va a ser, se la va a conocer la guía de aprendizaje del estudiante, y ahí ustedes pueden luego hacer una secuencia en el inicio, se va a activar conocimientos previos, hay como tiene relación a eso. Respecto a la bibliografía, la idea es que sea igual, la misma, proyectar el programa, porque el programa lo que hace es asegurar en el fondo que la bibliografía esté disponible para todos los estudiantes, que todos los estudiantes tengan acceso, ¿ya? Y luego los lineamientos y disposiciones reglamentarias tienen que ver con cómo quiero yo que los estudiantes se comporten al interior de mi sala de clase. Voy a cerrar la puerta a los 10 minutos de no pueden entrar. Bueno, Sí, tú lo puedes declarar en la guía de aprendizaje todo eso. ¿Esas cosas son válidas? O sea, uno puede, porque igual me lo han dicho como que no, tú puedes establecer cierto tipo de reglas que no está escrita en ninguna parte, pero que van, no sé, ¿cómo es esto? Cerrar la puerta a los 10 minutos. Te busco lo de la vestimenta, calzado de seguridad, por ejemplo. aros colgantes, no, uñas cortas, todo lo que puede prevenir algún accidente con los animales. Exacto, porcentaje de asistencia, Asistencia. porcentaje de asistencia a los laboratorios, a los prácticos. Todo eso se puede establecer ahí. Lo que Por ejemplo, si el estudiante quiere porque en llevar este caso de seguridad, lo que está viendo ella, no te puede llevar a... por ejemplo, si yo creo que el estudiante ya no puede llegar más allá de 10 minutos o cierra la puerta, o en vez de cerrar la puerta, si el estudiante llega 10 minutos tarde, que así los estudiantes, nosotros tenemos la asignatura, o sea, la asignatura cátedra tiene asistencia, tiene 75% de asistencia, si no me equivoco. Son los estudiantes que llegan tarde, pero cuando después firman, están presentes, pero llegan, no sé, una hora después y cosas así, ¿no? Y como no, de hecho, sumado a lo anterior, me ha pasado reiteradamente, bueno, tenemos un problema con esta generación en particular, actitudes de copia y muchas cosas en otras asignaturas, entonces creo que los chicos han tomado como estos cursos o han hecho como cosas, la jefatura de carrera ha direccionado como el comportamiento, pero me pasa mucho que estudiantes llegan tarde y no sé, ni siquiera puedo pasar, llegan y pasen, y yo alguna vez le dije a los chicos, se saludan al entrar. Y si yo decía, ¡oh! Entonces a mí, ¡ay! Una cuestión que ya con catarsis me molesta mucho porque
A mí me educaron con modales. Entonces yo creo que uno llega a un lugar y uno saluda. Es que yo creo que igual depende del docente, porque es importante que cada uno tiene su regla, porque hay docentes que dicen, si llegas tarde pasas, pero no saludas ni hagas nada porque no quieren que te interrumpas. O sea, pero yo le dije a ella, se saludó antes de entrar y me miró para atrás y me hizo así. Entonces igual fue una actitud como un poco desafiante. Yo creo que la se redacción deja no escrito mucho mejor, porque si saben pero es que cómo yo no sabía que se clase, podía hacer eso. No, yo tampoco. Por último, entre, pero quedamos solos. Sí, se dio que las profesoras en la carrera, en traducción, los profesores son expertas en ¿no? Estoy haciendo los generales. De verdad, o sea, hay estudiantes que, ¿cómo sería que tenía un estudiante que vivía lejos? Y él, después lo enteramos, se quedaba a dormir en la U para no echarse ramo con la profesora. Porque son, en traducción, son satánicas las profes. O sea, Oye, para que descansemos 15 minutitos. Sí. A la vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el compañero al lado nos vamos a intercambiar la guía de aprendizaje que trajimos y la vamos a revisar en relación a esta pauta de evaluación, que es la misma pauta de evaluación que utiliza el CINAP para poder validar el guía de aprendizaje. Lo vamos a la vuelta para que... ¿Podemos buscar acá? Mejor sí. Yo no sé para lo que estamos hablando acá. Todo de nuevo. Como les decía, las instrucciones para esta actividad tienen que ver con poder revisar la guía de aprendizaje de otro colega, ya con los criterios que se evalúan desde el SINAP. Para eso hay algunos criterios que se los voy a ir leyendo y los vamos a ir, si ustedes tienen alguna duda, los vayamos conversando. Lo primero tiene que ver, y por eso les pedí el programa de curso también, la correspondencia con el programa. ¿Ya? Nos preguntan acá, nos dicen las competencias específicas, las competencias genéricas, los resultados de aprendizaje en la bibliografía son las declaradas de manera oficial en el programa. ¿Ya? Si este criterio es requisito inicial, si no hay correspondencia se devuelve y se dice por qué en el fondo, si esto no está igual que el programa no se puede seguir revisando porque no tiene sentido revisar por qué es por elemento constructivo si luego van a cambiar los resultados de aprendizaje o la estrategia. De estructura, si es que todos los apartados de mi guía de aprendizaje, en este caso de la guía de aprendizaje del colega, están completos. La descripción orientada al estudiante, que es lo que les conversaba, que tiene que ver con que está dirigida está dirigida al estudiante, señala la ubicación del curso en el itinerario formativo, la competencia genérica, la específica de manera resumida y el resultado de aprendizaje, y los principales procedimientos evaluativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Atención al enfoque de género, las orientaciones entregadas, utilizo el lenguaje claro, inclusiva y no sexista. Atención a la diversidad, la guía de aprendizaje incorpora orientaciones flexibles y diversificadas según las necesidades del contexto del estudiante, y por eso fue que vimos nosotros el tema de los factores contextuales. La transparencia, explicitan claramente diversos tipos de evaluación, diagnóstica, evaluación formativa, se explicitan en el apartado donde están las evaluaciones de contenido y las evaluaciones de desempeño. Existe profundidad en los contenidos, y aquí principalmente si es que los contenidos están divididos por conceptuales, procedimentales y actitudinales, ya que ese es como otro requisito. La coherencia, si es que hay un elemento constructivo entre el resultado de aprendizaje, las estrategias y la evaluación. El rol, ¿cierto?, activo del estudiantado, en este sentido, favorece el rol activo del estudiantado con tendencia a la autonomía y autorregulación a través de los procedimientos evaluativos, ¿ya? Se hace que el estudiante haga y demuestre a través del desempeño de las cosas. La metacognición y los métodos de aprendizaje. La progresión, existe un plan secuenciado, ¿cierto?, que es este plan de 17 semanas que se elabora, en donde dentro de la misma clase también hay una secuencia, inicio, desarrollo, cierre, pudiese ser activación de conocimientos previos, desarrollo de la clase, y generalización o síntesis, ¿sí? Si es que favorece las evaluaciones integradas o las evaluaciones auténticas, eso quiere decir, las evaluaciones auténticas son las evaluaciones donde se evalúa un desempeño que el estudiante muestre, ¿ya? Si es que hay momentos para retroalimentar las competencias genéricas específicas, ¿ya? Es decirle al estudiante cómo, qué desempeño o
cómo puedo calificar el desempeño de sus competencias genéricas y específicas, ¿ya? Acá sí que hay alguna otra observación respecto a la bibliografía, fundamentalmente sí que a lo mejor puede ser sugerido, a lo mejor no está acorde con el programa de curso, ¿ya? Los lineamientos reglamentarios y los anexos, ¿ya? Entonces ustedes finalmente van a decir acá si la guía la validarían, si la validarían con algunas observaciones o si finalmente no la validarían, que por ejemplo pudiese darse el caso de que en el programa tenemos un resultado de aprendizaje y en nuestra guía de aprendizaje tenemos otro, o una competencia distinta a la que tenemos en la guía de aprendizaje respecto al programa, ¿ya? Entonces la idea es que trabajen ahora en dupla, que se puedan intercambiar las guías de aprendizaje como un ejercicio y que después para eso son las 4:30, vamos a tener 20 minutos y los 10 minutos que quedan le puedan contar a su colega de al lado qué cosas encontraron, qué fortalezas, qué debilidades, si es que ustedes tienen alguna sugerencia a lo mejor para cambiar su resultado de aprendizaje, etc. ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, que va a quedar tarea para la casa, tarea para la casa. Solo tengo una consulta, en la tablita había como un L, M, eso que Logramos Está en el Blackboard. pueden descargar Para descargar está. como te lo No sé, pero fíjate que dice 3. No se puede. Sí, pero No depende de A ver, una persona no es, pero más la persona tampoco. Tengo una consulta, lo que pasa es que Yo sé que sí, eso me da. Así es que hay la pauta que va a quedar, la pauta que les entregaron que va a quedar, que la pueden entregar a fines de la próxima semana, es la que les voy a dar a conocer ahora. No digo nada. Para realizar esta actividad tienen que considerar los siguientes aspectos, ¿ya? Y documentos. Una, la pauta de evaluación de aprendizaje esta que les entregó su colega, ¿ya? La retroalimentación que les entregó su colega, los aspectos, a veces tienen que echar mano, pueden ver la presentación y todos los aspectos más relevantes trabajados en el curso, como factores contextuales, alineamiento constructivo, lo que hemos visto, ¿cierto? Elaboración de resultados de aprendizaje y la taxonomía, ¿ya? Y acá es un ejercicio básicamente de reflexión. La idea es que puedan identificar el curso con el que van a trabajar, su sigla, su nombre, el semestre en que está ubicado el curso, y qué aspectos de la retroalimentación de mi compañero de dupla incorporé en mi guía de aprendizaje. ¿Ya? Incorporaré en mi guía de aprendizaje. ¿Qué factores contextuales, que fue lo que vimos en la primera clase, son relevantes para considerar el diseño de mi guía de aprendizaje? Entonces, este es sobre la guía de aprendizaje de uno. Este que está mostrando. Sí. Ya. ¿Realicé algún cambio en mi resultado de aprendizaje? Sí, no, justificar por qué y poner a lo mejor cuál es el nuevo resultado de aprendizaje que tengo. Mi guía de aprendizaje está alineada constructivamente. ¿Qué cambios debo incorporar? A lo mejor tengo que incorporar algún cambio, por ejemplo, en la estrategia o en la forma de evaluar, ya para que quede coherente con mi resultado de aprendizaje. ¿Qué otros cambios realizaría mi guía de aprendizaje? Argumentar por qué y seleccionar una estrategia de enseñanza de aprendizaje. Hay un archivo en Educa que se llama estrategia de enseñanza de aprendizaje. Diferentes que están en su guía de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo clase magistral,
para que sea más coherente con mi resultado de aprendizaje, voy a trabajar ABP o clase al revés. ¿Ya? Entonces yo acá en Educa les dejé una... en Educa les dejé una carpeta con muchos, no muchos, sino como 5 o 4 archivos. Uno, aprendizaje basado en proyectos. Todos están así, todos tienen la misma estructura. Una descripción corta de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, en este caso. Tiene además algunas fortalezas y Profe, ¿dónde está eso? en Educa y debilidades, Estrategias de EA para incorporar. cómo se puede diseñar e implementar, cómo lo organizo. ¿Ya? Y acá, ¿para qué lo puedo utilizar? ¿Ya? Entonces hay una descripción general de lo que son estas estrategias de aprendizaje y en el fondo está orientada a la última pregunta, no que tengo que decir, estoy trabajando en clase magistral, pero para que sea más coherente con mi resultado de aprendizaje voy a trabajar ABP, voy a trabajar al análisis de casos, ¿ya? ¿Dónde está? Está... ¿La vieron? Sí. Ah, ya, qué bueno. ¿Alguna duda? ¿Algún profesor? No sé si entendí lo del resultado de aprendizaje y todo ese tipo de cosas. No es un copy-paste del programa, sino que yo tengo que cambiar el lenguaje orientado al estudiante igual, ¿o no? Lo que pasa es que lo que hace la tarea en este caso es hacerlo... ¿Usted se refiere a la pregunta número 4? No, pero cuando estaba hablando de los resultados de aprendizaje, todas esas cifritas, también hablaba de que había que orientar al estudiante. Sí, es cuando uno diseña eso. Y está confeccionando esta guía. Copia y pega el resultado. En el caso del programa, sí. En el caso del programa, sí. Sí, en el caso de la primera parte, mira, que son los PMA, ¿cierto? Sí, PMA, el PMA total, el código, el nombre. Sí. Me refiero a esa parte. Esas son las competencias. Esas van igual con PMA del programa. Sí. Ya. ¿Más dudas por las personas que están a distancia? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí. Rosa quiere decir todo bien. ¿Por acá, profesor? Genética puede ser como creatividad. Sí, ya lo mencionaste. La pauta de sí, el 3 es logrado, 2 medianamente logrado y 1 no logrado. Ah, ya, eso lo voy a cambiar para que no se vea, porque está distinto a lo que les mostré. Así que se lo... Por lo mismo. Lo vemos de nuevo. ¿Cómo? Sí, lo voy a cambiar. Para que bueno. Una duda que yo tengo y no es la guía. ¿Cómo puedo interpretarla así? ¿Puedes hacer el programa? Podrá convertir el colega en el programa. Yo tampoco la tengo. Hagamos live después. No, pero voy completando cierta... Hay que ir a la y ponle guía de aprendizaje. ¿Sí? ¿De aprendizaje? Ahí, ya.
Ya. Y tienes Mira, sea más especificando para atrás, le queda que es una cosa. Que tiene un chip ahí. ¿Alguien está disponible para En el tomar? blackboard, ahora te parece que ya de parte claro, en la primera o la segunda. Y tú Sí, sí. Ya, hicimos un profesor. ¿No las has hecho? a mí me faltaba, pero parece que no. Te lo digo, no sé, ¿a quién le falta, compañero? El programa. Es de la broma. No es necesario Bueno, no creo. Pensé que le iban a llegar bien. Si quieres dar tu correo. No, sí, no importa, no me hago bien. Porque te engañé. Sí, entonces me llegaron dos correos. Me alegré incluso. Después me dio miedo, lo hacemos todos. Yo se lo envié a la informática. Yo también. Entonces tiene que ser el que aquí. Y esto está acá en la cosita que dice para carga de vino. O sea, si no está Sí, aquí. Esta es la UCT.cl y igual está acá. Pero vas a llegar a esto, una tú le colocas un poco de planta o guía de aprendizaje. Colocas guía de aprendizaje acá. De aquí eliges el curso que tenga inscrito para ese semestre. Y ahí empiezas a trabajar la guía. Y esa guía es esto. Sí, tengo uno en un curso de cine de Ya sé que usted que recomendé que era de él. No la he visto. ¿Tenía un pendrive igual? No, pero y esta es la guía de aprendizaje del sistema que trabaja en el sistema. Lo tengo aquí. Es la guía de aprendizaje activa. Que es esa. Ya. Y automáticamente Pero no es la idea. Claro. Esta es la solución que encontré en ese caso. Ya. Pero mi carrera, como se acreditó ya, por si hace 5 años. La pausa está en el. ¿Cómo se acreditó? Estábamos en proceso de mejoramiento. Entonces, para la guía tenía que ser un sistema. No, con él. No, no, con él. No, La vamos a usar al mismo tiempo. También.
Estamos hablando. Ah, claro, porque ahora el día ya te está bien, el día de porque empieza a revisar así como mira primero, no sé si les parece. Sí, pero no es Pero es programación. Tienes que tratar de alguien. No sé cómo llegó a eso. Tienes que esperar a ver si termina primero. Análisis de Evangelio. Exactamente. ¿También? ¿Eduardo tiene la tuya? Sí, No. Sí. Yo tengo la tuya y tú tienes la tuya. ¿Y es como un chico? Ya. Así. Debería de abrir la cuestión ahora, ¿ya? Requisitos. Dame tu Sí, pero ya se Claudio. ¿En dos salas? No, Profe, ¿es la que dice 3, 2, 1 o LML? LML. No, chao. Me parece 3, 2, 1. Ay, ¿cómo se la cambié? Actualiza tu. Sí, totalmente. Yo tampoco Actualiza tu. Dice pauta, actividad 3, pauta. ¿Y tenía pauta? Aquel en vez de niño, ya, bien. ¿Y yo empezar? Sí, yo te veré aquí. Es que te encontré el código correo, se pasó, es como si fuera la inicial, es impresionante. Soy como que empezamos de todos. Ya, entonces yo voy a empezar al tiro, ya, para no... Démosle quitar. Esa que ya como de evaluación. Sí. No, Es la otra. Claro, sí. ¿Cómo es? No. Oye, No, decía este programa. no sé. Ahí está. ¿Y este qué es? Sí, está la modalidad. Sí, puede ser. ¿Viste lo que iba a decir? No me llevas a el tiro porque lo voy a olvidar. Ah, eso, acá. Ahí está. Cuando correr rápido le pongo. Ah, ese. Está bien. Muy ordenadito el programa, pero Súper. También tengo el formato nuevo. Él me lo pasó y yo le dije para experiencia ese día. Después de que ya le había entregado, otro que me con el formato nuevo. ah, bueno, sí, el formato que mandé, por si no, porque sí. Ese mismo colega me dijo que quiere sacar para que lo hagan. Académica. No, el departamento de sí. Es que no. ¿Tú? Ah, entonces. No sé, el nombre del docente que está solicitando No, sí, no, pues.
Pero genial, ¿no? Sí, pero ahora Profesor, el 3.2.1, el 3 Sigue estando el 3.2.1. Sigue estando, hoy yo lo cambié, pero es como logrado, medianamente logrado, no logrado. Sí, porque tuve que cambiar aquí las cámaras. No, lograron, pero no. Y el procedimiento. El último, ¿no? Qué raro, yo no estoy esa por ahí. Ya veo. A lo mejor pueden actualizar porque de verdad que yo la veo ahora y me sale cambiar. Ah, qué piquito. Ya, pero de todas maneras, Pero yo prefiero hacerlo. Y eso nosotros vamos No tienen que subirlo, tienen que después la última actividad incluirla absolutamente cerca de No, pero es bueno ver eso. Una vez. El licenciado. Sí, pero lo he escuchado. Sí. Ah, sí, pues otra observación de nuevo. No, porque los Consulta en la modalidad se refiere a si es teórico práctico, esencial mixto y learning. Esencial mixto y learning. Está arribita más. No, pues, espérame, estoy buscando el programa, sí. Ven el programa y luego busco
Pero, por ejemplo, yo no sabía esto, pero que dice que es Sergio, cuando en la guía de aprendizaje tiene que estar textual la competencia con ese nivel. Sí, Es que somos El nombre de la competencia y el nivel. No he entendido. Tengo una. Claro, pero está como resumido. No, de Hay sí, sería un mercado. Pero ahora porque esa Oye, Sergio, si la primera como difícil, este criterio es de felicidad, me corresponde sigo haciendo ejercicio. no, sí, es como un ejercicio, sí, para que le puedas hacer después a tu colega. Ya está bueno. No sé, ¿Cómo se llama? Se está haciendo ya el curso. Todos los de supone que va a haber una universidad. Tiene que ser así. Ah, bueno. Para que modifiquen la ley, No, como tan cerrado. es verdad. Sí. Sí, pues sí tomaron la decisión, porque, pero igual es un tema que dar pues es un tema de la descripción debería ser lo mismo en el programa. No me acuerdo, textual. hay un pequeño parecido. Pero ahí igual ponen. Pero sí. Oye, en la guía de aprendizaje la descripción tiene que ser textual al programa o puede variar un poco. puede variar. Ah, sí. Yo también pensaba que era Por ejemplo, eso sí. sí, la descripción no pensaba. Pero una consulta, la parte de la descripción del curso dijeron que debía ser en segunda persona, o sea, en vez de decir el estudiante, Dirigida debería al decir estudiante. Podrás. podrás, Sí. ser, tú vas a poder, Sí. porque debe estar dirigido a tú.
Pero hizo una asamblea. Yo pensé que eso no se puede hacer porque la descripción y lo demás tiene que ser copiado de No, pero la descripción no. La descripción. En la casa que se Sí. Sí. mixta y autónoma, pues aprenderás, conocerás, Claro. Una cifra de acá, con lo que se acá, pero ejemplo que lo que se acaba de pensar la bibliografía no se va a modificar y no se puede modificar la descripción de las competencias y tampoco. Y de aquí tampoco eso, porque con el primero no tiene sí, exacto. Ah, sí. Por eso me por eso no está como tú podrás, deberás, tendrás. ¿Se la puedo subir si quieres? No sé si a mí me parece muy difícil porque te voy a llevar a mensaje que no se ve esa supervigilancia al protocolo de derecho de la liberación. Quizás no pero que no se haga el resto de lo que siempre es su actividad. Pero bueno, espero que les vaya bien. Gracias. Yo mandé esto y me rechazaron todo. Entonces ahí empecé a ver una cosa y Contenido, competencia específica, no hay un contenido para evaluar el foro de producción, no puedo no se puede. Bienvenido. No, no, pero sí. Eso soy. Sí. Solo para tener claridad, hay que subir tanto la evaluación de la guía del compañero y el otro, la otra actividad. No, la evaluación de la guía del compañero es importante que se la entreguen al compañero porque después en la actividad final que quedó de tarea la incorporen. Hay un punto donde tienen que incorporarlo. ¿No podemos subir esa tarea? Hasta el 27 de julio. De junio. Ya, sí, pero 2 semanas no lo puso. Sí, 2 semanas. Vale. La idea es que esté, la idea, como les decía al inicio, es que estén al día con todo en esa fecha. No sé, me parece que sí está, o sea, en realidad son 2. La guía de aprendizaje me parece que sí, porque Sergio, la guía de aprendizaje que tenemos que subir es en definitiva una guía de aprendizaje modificada, ¿o no? ¿O es esto? ¿Por qué tiene más actividad en la parte de esta? Sí, una actividad en la que tienes que entregar a tu colega, ¿sí? Con una retroalimentación, sí, lo que estamos haciendo ahora. Y esa se sube, la que me entregan a mí. Para ti no. Se entrega después el final, porque ahí está incorporada la pregunta de qué cosas de la retroalimentación de tu compañera, en este caso, vas a incorporar en tu guía, el compañero. ¿Ya? Sí. Ah, ya. Pero son todas, acuérdate. 2 entregas esta semana. Una es esa larga que tú expusiste, que era como actividad en Romano 2. Sí, y la otra, ¿sabes? Otra cosa es la guía de aprendizaje.
No, esa más que subir. Pero quedó abierto como para. O es para descargarla. Muchas gracias. En primera instancia hacemos el cruce. Y en la idea que entré es que pasan a agregar. Estimado, resguardando sus tiempos. ¿Terminamos? Sí. Oh, son 5. Sí. Acuérdense, enviar las cosas en tiempo para que quieran. Ok, con el cierre de la etapa inicial, y les voy a estar enviando el cronograma de las clases. Yo te digo, ¿y dónde va a ser? De la etapa intermedia. Que estén muy bien y muchas gracias. Ya,